Hola y bienvenido a Capilla de Fe, un programa en el cual leemos la Escritura y aprendemos de la palabra de Dios. Mi nombre es Eddie Ramírez y es un placer estar aquí en los estudios de 3ABN compartiendo la palabra del Señor. Pero antes de continuar, ¿por qué no pausamos un segundo y pedimos la ayuda de Dios? Nuestro Padre Celestial, te pedimos que estés con nosotros y que, Señor, nuestras palabras puedan ser limpiadas por ti y que nos tengamos el entendimiento correcto. Amén. Empecemos abriendo la Escritura en un versículo que nos habla acerca de la importancia de la palabra de Dios. Esto se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por esa razón, necesitamos nosotros tener toda la palabra de Dios. Usted no puede escoger qué parte sí quiere y qué parte no quiere. O aceptamos toda la escritura como inspirada o solamente una. En el pasado hubo personas que se metieron en problemas por querer entender la palabra de Dios. Hubo persecución, pero hoy en día tenemos la libertad y podemos leer esa palabra para aprender más. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1 me hablan acerca de qué vamos a aprender cuando leemos las Escrituras. Me dice la revelación de Jesucristo. ¿De quién es? De Jesucristo es esta revelación, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿entendimos cómo funciona? La Biblia es la revelación de Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús está siendo revelado en la palabra de Dios. Y nos dice aquí que Jesús utiliza a los ángeles utilizan al apóstol Juan, el apóstol Juan escribe el libro, nosotros aprendemos y nosotros también podemos compartir esta palabra. Yo sé que quizás en mi audiencia hoy en día hay personas que todavía tienen dudas acerca de las Escrituras. Y es mi deseo que podamos obtener esa fe para confiar plenamente en las Escrituras. Una manera de saber qué tan verdadera es la Biblia es revisando sus predicciones. Es un libro antiguo, podemos ver qué predicción hubo y qué es lo que verdaderamente ocurrió. De esa manera podemos saber si hay verdad o hay falsedad. ¿Es un trato? Vamos hacia adelante. Bueno, analicemos un poco las diferentes culturas que pasaron por este planeta. Todos nosotros hemos aprendido acerca de Mesopotamia. Se nos enseña que Mesopotamia fue esa cuna de la civilización. Tuve el privilegio de visitar el Museo Pérgamo en Alemania, y aquí se habla en gran manera acerca de esta civilización, especialmente de la ciudad de Babilonia, este tremendo imperio que nadie lo podía detener. Pero ¿qué pasó con Babilonia? ¿Qué es lo que se predijo? Bueno, veamos qué es lo que nos habla la Escritura acerca de Babilonia. Isaías, vamos al libro de Isaías en el capítulo 13. ¿Lo encontramos? Isaías en el capítulo 13 y vayamos al versículo 19. Isaías 13, 19. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No podrá tienda ahí el árabe, ni los pastores harán descansar ahí sus rebaños. ¿Vimos la predicción? Nos decía aquí
que Babilonia, nadie iba a vivir ahí en esa ciudad. ¿Escuchó bien? Decía ahí, ni los rebaños, ni los pastores. ¿Sabía que ocurrió algo muy interesante en Babilonia? Cuando fue destruida, Babilonia fue destruida para siempre. De hecho, en los 1800 se descubrió finalmente dónde se encontraba el lugar original de Babilonia. ¿Y sabe qué encontramos? Encontramos muchas ruinas. De hecho, las murallas originales de Babilonia, algunas de ellas fueron trasladadas a Alemania y usted puede verlas ahí hoy en día, porque estaban enterradas. Nadie vivía ahí. De hecho, Saddam Hussein trató de reconstruir Babilonia y ¿sabe qué? No se pudo. La revista National Geographic en el año 2003 muestra fotos de Babilonia y todavía está en ruinas hoy en día. La Biblia dijo que sería destruida y fue destruida tal como Dios lo dijo. Ahora, ¿qué tal con Nínive? Si usted sabe un poco de la Biblia, inmediatamente le va a venir la idea de Jonás. Si usted no sabe un tanto de la Biblia, inmediatamente se va a dar cuenta que no suena nada familiar Nínive. Nínive, no suena. ¿Por qué razón? Porque está destruida. Nínive era una ciudad altamente próspera. Es como decir, se destruye Los Ángeles. Una ciudad tan grande es muy difícil que termine su existencia. Pero cuando Dios lo predice, entonces va a ocurrir. Abramos nuestras Biblias en el libro de Sofonías. Encontramos el libro de Sofonías, Sofonías en el capítulo 2 y el versículo 13. Sofonías 2:13. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria. Y hará de Nínive una ¿qué? Una desolación, árida como el desierto. Esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy y no hay otra más que yo. ¿Cómo ha sido hecha una desolación? Una guarida de fieras. Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Entonces, ¿qué me dice aquí acerca de Nínive? Iba a ser convertida ¿en qué? En una desolación. Misma historia. Nínive se encontraba bajo la arena. Sabíamos por los récords en la historia de que Nínive existió, pero no sabíamos dónde estaba. No hasta hace unos 100 años anteriores ahora, pudimos encontrar y localizar a Nínive. Y finalmente pudimos escarbar esa arena y encontramos a Nínive ahí en ruinas. Tal como Jesús en su Biblia lo había predijo. Así son las profecías de Dios. Cuando Dios dice algo, así de esa forma se va a cumplir. Hay otra ciudad, vayamos a explorarla. Esta es la ciudad de Tiro. También de nuevo, si usted no es familiar con la Biblia, no le va a sonar la ciudad Tiro, porque de nuevo es una ciudad que se convirtió en ruinas. Aunque existe un Tiro moderno, el Tiro moderno no se encuentra en el mismo lugar donde están las ruinas. Usted puede ir a visitar esas ruinas. ¿Por qué no buscamos en la Biblia acerca de Tiro? Estamos buscando Ezequiel en el capítulo 26 y en el versículo 12. Ezequiel 26:12. También saqueará tus riquezas y robará tus mercancías y demolerá tus murallas y destruirá tus casas suntuosas. ¿Y qué cosa dice aquí? Escúcheme. Y arrojará al agua tus piedras, tus maderas y tus escombros. Así haré cesar el ruido de tus canciones y el son de tus arpas. No se oirá más. Entonces, ¿qué nos dice aquí que le va a ocurrir a Tiro? Iban a poner las cosas que habían sido construidas, las iban a poner, ¿dónde? En el agua. ¿Sabía usted que cuando llegaron los soldados a destruir a Tiro, encontraron que había otras islas cercanas y que necesitaban llegar a esas islas?
destruyeron esa ciudad, agarraron esas piedras, maderas y cuanto material pudieron encontrar, lo echaron en el agua y entonces pudieron de esa manera hacer un camino en el cual llegar a las otras islas. Usted puede ir hoy en día a Tiro y mirar en el agua los lugares donde pusieron esas piedras. Todavía existen estas cosas. Qué interesante, ¿verdad? Qué sabiduría tan grande es la sabiduría de Dios. Y cuando Dios predice algo, esto se va a cumplir. Ahora, ¿qué tal con Egipto? ¿Qué podemos aprender de Egipto? Bueno, Egipto, esa gran civilización, ¿por qué no vemos qué es lo que la Biblia predijo acerca de Egipto? Hoy en día podemos ir a Egipto, ¿no es así? Existe en el mapa, lo oímos en las noticias acerca de Egipto. Abramos nuestras Biblias y veamos qué dice ahí acerca de Egipto. Busquemos en Ezequiel 29, versículo 15. Ezequiel 29, versículo 15. ¿Qué nos dice aquí acerca de Egipto? Será el más humilde de los reinos. ¿Qué le va a pasar a Egipto? ¿Lo van a destruir? No. Será el más humilde de los reinos. Y jamás se levantará sobre las naciones y los empequeñecerá para que no dominen a las naciones. Qué interesante es esto, ¿no es así? Aquí se predijo que Egipto nunca más sería una potencia grande. Usted puede ir a Egipto hoy en día, usted puede revisar cómo está la economía de Egipto y usted se va a dar cuenta de que Egipto realmente es un país muy humilde. Tienen problemas económicos muy serios en Egipto hoy en día. ¿Qué tal para nuestros días? ¿Hubo alguna predicción? Por supuesto que hubo una predicción para hoy en día. Esta la encontramos en el libro de Daniel. Busquemos el libro de Daniel y encontremos el capítulo 2 y el versículo 43. Daniel 2:43. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclará mediante simiente humana, pero no se unirá el uno con el otro. Como no se mezcla, a ver, leamos bien, como no se mezcla ¿qué? El hierro con el barro. ¿Ok? ¿Escuchamos? Aquí nos está hablando acerca de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en día en la Unión Europea? Bueno, tienen el euro, pero ¿sabía usted que hay muchísima separación en la Unión Europea? Tal como se predijo en la Biblia, estas ciudades, estos países no quieren unirse. Yo vivía en Europa, yo puedo testificarle que los países de Europa están totalmente separados. De hecho, entre la población hay muchas personas que no están de acuerdo con esta unión. Y países como Noruega, como Suiza, se rehúsan a unirse. ¿Por qué razón? Porque la Biblia predijo esto. Continuemos ahora en el libro de Primera de Pedro. Vamos a buscar el libro de Segunda de Pedro, el primer capítulo y el versículo 21. Segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿cómo es que la Biblia llegó a ser? Estos fueron inspirados por Dios. ¿Cómo puede un ser humano dar una predicción de esta manera? Usted puede analizar las profecías que están en la Biblia y ocurrió dos cosas. Número uno, se cumplió exactamente al pie de la letra. Número dos, no se cumplió, pero fue porque en la misma profecía dijo, si cambias entonces. ¿Observamos? Pero siempre se cumplió lo que Dios quería. De la misma manera pasó con Moisés. Cuando usted lee esos 5 primeros libros de la Biblia, usted se va a dar cuenta de que existe como una conversación
entre Moisés y Dios. Y dice, y el Señor dijo a Moisés, y el Señor dijo lo siguiente, y entonces Moisés escribe esto. En otras palabras, él está diciendo que lo que él estaba escribiendo no era de él, sino que estaba viniendo de Dios. ¿Qué tal con Jesús? Cuando él caminó en esta tierra, Jesús estuvo todo el tiempo refiriéndose a las Escrituras. ¿Nos acordamos de las tentaciones? ¿Cómo es que le contestó a Satanás? ¿Por qué qué? Porque escrito está. Porque escrito está. Sabemos muy bien en el libro de Segunda de Timoteo que ahí encontramos una de las mejores evidencias de la inspiración de la Biblia. ¿Qué nos dice este versículo? Bueno, nos está hablando que hay una transformación en el ser humano cuando nosotros leemos las Escrituras. Usted debe haber oído historias. El drogadicto que dejó de utilizar sus drogas, el alcohólico que dejó de tomar, el hombre que abusaba de su esposa y dejó de hacer esto, porque el Espíritu de Dios transformó su vida y de repente se convirtió ¿en qué? En un cristiano. En lugar de celebrar esto, muchas veces como sociedad atacamos esta clase de personas. Pero esto es el poder del Espíritu Santo. Y esta evidencia no hay nada que pueda vencerla. Ahora, la Biblia ha sobrevivido por miles de años. ¿Sabía usted que hay muchísimos libros que fueron escritos en el pasado y hoy en día no los tenemos? Oímos acerca de ellos, pero desaparecieron de la historia. Es un milagro que la Biblia haya sobrevivido hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando Babilonia conquistó a los israelitas, ¿cómo cree que llegaron? Dijeron, oigan todos, vámonos de vacaciones, empaquen. No, ellos llegaron con la espada y a agarrar judíos y a llevárselos. No importa si estuvieran listos o no. Así que fue por la misericordia de Dios que esos libros se mantuvieron y se llevaron a Babilonia y se mantuvo así una y otra copia. De hecho, hoy en día el documento antiguo con más validez es la Biblia. ¿Por qué razón? Porque hay copia sobre copia sobre copia sobre copia y yo puedo revisar esas copias y todas ellas están de acuerdo. Aquella persona que diga, oh, pero es que la Biblia fueron modificada, lo siento, eso es ignorancia. Usted necesita encontrar un buen libro y analizar y se dará cuenta que la Biblia no ha sido modificada por el tiempo, porque yo puedo comparar las copias y yo estoy muy seguro que las copias que hoy en día tengo son copias fidedignas. De hecho, en la Edad Media se prohibió leer la Escritura y se quemaban por cientos estas Biblias. Voltaire, el gran filósofo, él dijo, no descansaré hasta destruir este libro de la Biblia. ¿Sabe qué ocurrió con Voltaire? Cuando él falleció, la Sociedad Bíblica Europea compró el hogar de Voltaire y usted hoy en día puede ir a Francia, a la casa de Voltaire, y ahí se encuentra la Sociedad Bíblica Europea. No decimos amén. ¡Qué maravilla! ¿No es así? Entonces, de esa manera, Dios ha mantenido esta palabra. Analicemos otra evidencia. Tenemos en los museos diferentes papiros. Hay un papiro muy famoso, este se llama el papiro de Ebers. En el papiro de Ebers se registraron las recetas médicas del tiempo de los egipcios. En el tiempo exactamente cuando Moisés escribió el Antiguo Testamento. Así que tenemos dos documentos a que comparar. Tenemos el papiro de Ebers y tenemos el Antiguo Testamento. Bueno, analicemos un poquito la ciencia del papiro de Ebers. ¿Sabía usted que hay recetas médicas, tales como póngase excremento en las heridas, o utilice moscas muertas, o agarre excremento de perro y combínelo con cierto pelo y póngaselo en cierto problema médico? Cosas que hoy en día nomás no pueden ocurrir.
Esta era la ciencia médica mejor de todo el área ahí. ¿Nos estamos dando cuenta? De hecho, Moisés fue educado en estas escuelas. Leamos en el libro de Levíticos qué es lo que nos dice acerca de la tecnología médica de los hebreos. ¿Tiene su Biblia? Abrámosla en el libro de Levíticos 13:46. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá solo y su morada estará fuera del campamento. Aquí nos está hablando acerca del principio de la cuarentena. Un principio que hoy en día lo utilizamos. Si una persona llega con tuberculosis, nosotros tratamos de alguna forma de separarla para que no infecte a los otros. Mientras que las otras culturas estaban utilizando cosas que estaban siendo dañinas, Dios estaba protegiendo a los hebreos y dándoles las instrucciones necesarias para que ellos pudieran sobrevivir de la mejor manera. También la Biblia me habla acerca de cómo los hebreos manejaban sus excretas. Esto es algo que en salud pública nosotros tratamos de manejar porque sabemos que hay toda clase de infecciones con las excretas. De hecho, hoy en día hay culturas que todavía no tienen la educación adecuada y mediante las excretas continúan ellos infectándose y creándose toda clase de problemas. Esto nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio. Abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. 23, 12, 13. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás ahí. Y tendrás entre tus herramientas una pala y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella. Y te darás vuelta para cubrir tu excremento. ¿Escuchamos? Aquí nos está diciendo que Dios les mandó a los hebreos que cada vez que tuvieran que excretar, tenían que salir del campamento, número 1, muy buena idea. Número 2, tenían que hacer un hoyo con una pala especial que tenían para ello. Y número 3, tenían que cubrir esto de nuevo. Qué interesante, ¿no es así? Si yo hago eso, esto me garantiza a que las infecciones se queden en el piso. La contaminación que ocurrió en la Edad Media, en la cual miles y millones de personas murieron, fue como resultado de la violación de estos principios. Si los europeos hubieran leído su Biblia y hubieran aplicádosla, sus culturas hubieran mantenido una salud excelente. De hecho, nos habla acerca de un problema real que tenemos hoy en día. A nivel mundo, especialmente en Latinoamérica, nos estamos muriendo por una cosa: problemas del corazón, específicamente infartos al corazón. Con las investigaciones de hoy en día, nosotros sabemos que estos problemas de corazón son causados principalmente por la dieta. Estamos comiendo las cosas equivocadas. ¿Sabía usted que la Biblia nos informó acerca de esto? En el libro de Levítico, ahí este libro me habla acerca de este principio bíblico. Vayamos en nuestras Biblias en el libro de Levítico 3:17. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis, ningún, ¿qué cosa? Sebo. ¿Qué es sebo? Es la grasa. Ni sangre comeréis. ¡Qué sabiduría tan grande! No debes comer ni el sebo ni la sangre. Cosas que usted no debería introducir a su organismo. Hoy en día conocemos acerca de la grasa saturada. La grasa saturada es esa grasa que se va a pegar a sus arterias y va a subir el nivel de colesterol también, el consumir esta grasa saturada.
¿Qué otra cosa nos dice la Biblia que no debemos comer? La sangre. La sangre es donde el cuerpo pone todas sus toxinas. Y esta sangre está circulando y circulando, recogiendo toxinas, llevándolas al hígado, llevándolas al riñón. Y entonces, cuando nosotros estamos violando este principio, estamos comiendo toda clase de toxinas que el cuerpo está tratando de sacar, toda clase de hormonas, toda clase de desechos que el cuerpo no quiere que estén ahí. Ahora, pudimos ver acerca de la Biblia, ¿no es así? Pusimos la Biblia en evidencia y encontramos que sus predicciones son verdaderas. Analizamos a Moisés, analizamos a Jesús y pudimos ver que ellos se refirieron a esta Biblia. Ahora entendemos que hay muchas copias de la Biblia y que podemos compararla y que me puedo yo cerciorar que estas copias que yo tengo hoy en día en mis manos son completamente correctas. De hecho, la diferencia entre ellas se calcula que es 99.9% de exactitud entre cada una de ellas. Amigo, esta información que estoy compartiendo contigo no es solamente para que quede aquí. Lo que quisiera es que tomaras una decisión. Vamos entregándole el corazón a Jesús. Si el Jesús que esta Biblia menciona es verdadero, si esta Biblia es verdadera, eso significa que este Jesús realmente existe y eso significa que realmente Él me puede dar salvación. ¿Por qué no le pides a Jesús que entre en tu corazón? Oremos. Padre, ayúdanos a aceptarte y a darnos esa nueva vida que solamente tú nos puedes dar. Gracias por estar con nosotros en Capilla de Fe y esperemos que nos acompañe la próxima vez a abrir la palabra de Dios, a aprender cosas que no solamente tienen efecto en esta vida, pero que tendrán efecto en la vida que viene.